La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Y ya saben, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles mi historia. Tal vez a alguno de ustedes le haya pasado algo similar. Solo espero que no. Todos los años con mi mujer vamos a unas cabañas que están en el bosque, alejados de la ciudad, para olvidarnos del trabajo y descansar un par de días. Siempre nos tocaba la misma cabaña, la cabaña número 3. 2 camas matrimoniales, pequeña cocina, baño y un viejo ropero. Ese ropero, debo confesar que siempre se me hizo un poco extraño, pero nunca dije nada. Es más, ni caso le hacía. El año pasado, como todos los años, llegamos puntuales, un viernes, como eso de las 5 de la tarde, y para variar nos tocó la misma cabaña, la número 3, con el mismo ropero. Debo mencionarles que cuando llegamos a las cabañas, vimos como una pareja subía sus cosas al coche, pero con algo de prisa, como si algo les molestara. No quise acercarme a ellos para no entrometerme y dejar que se fueran tranquilos. Al subirse a su coche y de camino hacia la salida, el carro se detuvo justo a un lado de mí y el conductor bajó el vidrio para decirme: yo sé que van llegando, pero tengan mucho cuidado. Llegamos ayer por la tarde esperando descansar un poco, pero fue imposible. ¿Los trataron mal?, le pregunté yo. No, para nada. Al contrario, la viejita encargada fue muy amable, pero hay algo raro en este lugar. Toda la noche nos estuvieron asustando y ahora solo queremos irnos. Por favor, tengan mucho cuidado. Oiga, pero ¿en qué cabaña estaban?, le pregunté antes de que arrancara a toda prisa. La 3, la del ropero raro, gritó por la ventana al arrancar. Se me hizo raro que nos atendiera una viejita muy amable en la entrada, ya que nunca la habíamos visto por ahí, pero pues supuse que era la dueña. Y en la cabaña decidí sacar algunas cosas de la pequeña maleta que llevo con ropa y decidí meterlas al ropero. Primero no me di cuenta y puse unas playeras encima de una repisa, pero como se me cayeron unos calcetines al sacar las playeras, al agacharme para recogerlos, vi que el ropero por debajo de las 2 repisas tenía unas marcas extrañas. Era como si alguien hubiera rayado con un clavo o con un cuchillo. No sé qué eran, pero se veían como símbolos. Total, no hice tanto caso y de inmediato cerré ese ropero. Ya como a las 6:30, todavía con bastante luz, mi mujer y yo decidimos hacer una caminata por un sendero bien señalado que entra en el bosque. Nos llevaría 1 hora recorrerlo hasta la mitad y regresar con los últimos rayos de luz hasta nuestra cabaña para descansar antes de cenar. Así que empezamos el camino. Llevábamos una mochila con repelente para insectos, una lámpara de mano con baterías nuevas y de paso un par de latas de cerveza para el camino de regreso. Cuando llegamos a la mitad del camino, o al menos eso pensamos que habíamos recorrido, decidimos darnos la vuelta y regresar para que no nos agarrara la noche en el bosque. Aunque cada año lo visitamos, no teníamos ganas de jugarle al valiente y regresar tan oscuro. Antes de emprender el camino de regreso, saqué las 2 latas de cerveza y mientras caminábamos de regreso,
se terminaron. Yo guardé mi lata vacía en la mochila y le pedí a mi mujer la suya para guardarla. Híjole, es que se me cayó ahí atrás y se llenó de tierra y la dejé recargada en un árbol. Ya mañana la recojo. Eso fue lo que me dijo mi esposa. Seguimos caminando de regreso cuando noté que estaba oscureciendo muy rápido y ya no veíamos nada más que la lámpara que nos alumbraba. Se me hacía raro que no llegáramos a la cabaña, por lo que me detuve y le pregunté a mi mujer: Pues, ¿qué hora es? Según yo ya tendríamos que estar de regreso y este sendero no se me hace familiar. Déjame ver el teléfono para checar la hora. Ah, caray, no traigo nada de pila. A ver, checa el tuyo, por favor. No manches, son las 11:45 de la noche y ya se me está quedando sin pila mi teléfono también, me dijo mi mujer. ¿Las qué? No es posible que sea tan tarde, si no hemos caminado tanto. Córrele, hay que apurarnos, esto no me da buena espina. Avanzamos unos metros más y la lámpara se quedó sin pila. Te dije que compraras de las buenas y no anduvieras de codo. ¿Ahora qué hacemos? No se ve nada. Eran buenas y nuevas. No sé qué les pasó a las pilas. Ya casi llegamos, estoy seguro. Mira, allá se ven unas luces como rojas. Debe ser una fogata fuera de las cabañas. Caminamos hacia donde se veían las luces, que eran como unos puntos rojos pero grandes. De pronto aquellas luces comenzaron a moverse, como volando en muchas direcciones. Mi mujer empezó a llorar y yo estaba muerto del miedo. De pronto, en un instante las luces se apagaron y la lámpara que yo traía se volvió a encender. Apresuramos el paso y no sé cómo, pero escuchamos voces a lo lejos. Alguien gritaba nuestro nombre. Corrimos a toda prisa. De pronto por encima de nosotros estaban nuevamente las luces rojas, como rodeándonos. Daban vueltas en círculos alrededor de nosotros. Mi mujer se cayó. Al parecer algo le había jalado la pierna. Ella lloraba muy asustada, y al intentar levantarla, escuchamos como si algo viniera corriendo detrás de nosotros. Las hojas de los árboles se movían mucho y escuchábamos ruidos muy extraños. Gritábamos por ayuda, y en un instante todo se quedó tranquilo. Una persona con una lámpara se acercó y nos preguntó: ¿Ustedes son los de la cabaña 3? Sí, somos nosotros, ¿cómo sabe? Yo soy el velador de las cabañas y siempre hago ronda a las 10 de la noche por todas las cabañas para preguntar si no se les ofrece algo antes de encerrarme en mi caseta. Vengan, ya estamos a unos pasos de las cabañas. En menos de un minuto, estábamos afuera del bosque. Mi mujer seguía llorando de miedo y no nos explicábamos qué había pasado. El señor Raúl nos acompañó hasta la puerta de la cabaña y nos pidió que por favor no nos saliéramos en la noche. Señor, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo tan tarde sin darnos cuenta? Mire, le voy a contar algo, pero no puede decirle a nadie que yo le dije. Yo soy nuevo en estas cabañas. Antes aquí estaba mi sobrino, pero solo duró una semana en la chamba y se fue por el miedo. ¿Pero qué pasó? ¿Miedo de qué? Hace como 15 días, unos muchachos se perdieron en el bosque. Estuvieron hasta la madrugada perdidos, y cuando por fin regresaron ya los andaba buscando sus amigos, y el que era el velador. Venían arañados y muy asustados. Dicen que se fueron a caminar como a las 5 de la tarde, y cuando se iban a regresar se les hizo de noche bien rápido. También dicen que se les aparecieron dizque unas brujas, que unas luces rojas y que algo los persiguió por el bosque. Yo no creo nada de eso, pero así me contó mi sobrino, que según el otro velador le dijo, y que por eso se iba. Yo en la noche me encierro en mi casetita y no salgo para nada, pero ya llevaba rato buscándolos ustedes. Ayer una pareja que estaba aquí dice que los estuvieron asustando toda la noche. Yo ayer descansé y pues no supe nada. Solo me dijeron los dueños que no dejara que nadie anduviera afuera ya que oscureciera. Si se les ofrece algo ahí me tocan la puerta, pero ya descansen mejor. Todavía no se iba don Raúl, cuando de pronto el grito de mi mujer nos espantó. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Con su mano me señaló el ropero abierto y encima de mis playeras estaba la lata de cerveza,
toda llena de tierra y con unas marcas raras, igual a las que estaban por debajo de las repisas. Mi mujer desesperada me gritaba que nos fuéramos por favor de ese lugar, que ya no se quería quedar ahí. Pero don Raúl nos recomendó que no agarráramos la carretera a estas horas de la noche, que ese camino era muy peligroso. Le pregunté que si no tenía otra cabaña disponible. Pues mire, todas están vacías, solo estamos nosotros 3, pero no me dejan las llaves, que para que yo no me acueste mugroso en las camas, me dicen. Mire, ¿qué le parece si prendo mi fogata aquí afuera de su cabaña, hasta que se duerman? A mí no me dan miedo esas disque brujas. Nos metimos a la cabaña para intentar descansar, con la intención de salir de ahí temprano por la mañana. Don Raúl se prendió una fogata fuera de la cabaña, y así nos sentíamos un poco más tranquilos, y nos quedamos un poco dormidos. Amor, despiértate por favor, levántate. Hay algo allá afuera. Ay, puede ser don Raúl, ha de estar borracho. No, mira, ya no hay fogata. Me levanté de inmediato y unos ruidos horribles se escuchaban afuera, como lamentos o voces raras. Me iba a asomar por la ventana cuando de pronto alguien tocó a la puerta. No abras, por favor, quién sabe quién sea. Debe ser el señor, hombre, ya no seas tan miedosa. Abrí la puerta y no había nadie. Solo se veían las brasas de la fogata de don Raúl. De inmediato cerré la puerta y comenzó a sonar nuevamente como que la estaban tocando. La abrí de inmediato y no había nadie. Le gritamos a don Raúl, pero no contestaba, así que miré la hora. Pasaban de las 4 de la mañana. Recorrí la cama a la puerta y nos pusimos en la otra cama. Y de pronto, unas risas extrañas se escuchaban alrededor. Mi mujer desesperada me gritaba que ya nos fuéramos. Yo le decía que teníamos que aguantarnos hasta que saliera el sol para irnos de ese lugar. Le dejáramos dinero a don Raúl y nos íbamos a la casa. En ese momento, el ropero de pronto se cayó y la puerta del baño se azotó. El aire soplaba muy fuerte y de pronto adentro de la cabaña estaban unas luces rojas. Nos rodeaban y se sentía mucho frío. Fue la peor noche de mi vida, se los juro. Un grito de dolor de mi mujer de pronto me hizo voltear a verla. Me mostró su brazo y tenía una marca roja, como si lo hubieran agarrado. Se veía como una mano alrededor de su brazo. Para ese momento, los primeros rayos de luz del día empezaban a salir. Así es que quité la cama de inmediato y corrimos hacia el carro. Le pedí a mi mujer que dejara las maletas, que no importaba que solo era ropa. Como pude, abrimos la puerta y salimos corriendo hacia el carro. Ya casi amanecía. Nos subimos a él y arranqué muy rápido. En la entrada, que estaba solo a unos metros, estaba la caseta de don Raúl. Me iba a parar cuando me di cuenta de algo súper raro. La caseta estaba abandonada, como si llevara un tiempo así. Seguí avanzando hacia la reja que estaba abierta, cuando volteé a ver el retrovisor. Las cabañas se veían abandonadas. Todo aquel lugar lucía como antiguo, como abandonado, como si nadie hubiera estado ahí en años. En la puerta de la cabaña número 3 estaban 3 mujeres. Lucían viejas y con ropas raras. Se despedían con la mano, como si supieran que yo estaba volteando a verlas. Tomé la carretera y no me detuve hasta llegar a casa. Más tarde me metí a internet y fue cuando me di cuenta de todo. Esas cabañas llevaban abandonadas unos meses. Los dueños al parecer desaparecieron en una caminata por el bosque y nunca se supo de ellos. ¿Quiénes eran esas mujeres entonces? No lo sé. Tal vez eran unas brujas. Tú dime, ¿qué opinas? Los únicos visitantes que han pisado aquel camposanto por largos años parecieran ser solo las tristes hojas de los árboles que lo rodean, quebrantadas por el duro otoño y en tonalidades amarillentas y marrones a falta de clorofila. Le otorgaban el único y escaso colorido a tan sombrío y abandonado trozo de tierra, en donde alguna vez
fueron removidas por gusanos y parásitos, devorando los cuerpos que llegaban a él, para aquel supuesto descanso eterno. Muchos años han pasado desde entonces, y ya no hay carne putrefacta que otorgue aquel festín de alimañas devoradoras de la carne muerta. No hay siquiera la más minúscula vida parasitaria, y solo la maleza o hierba mala intenta abrirse paso entre cruces y lápidas que se desmoronan lentamente con el tiempo. Solo una alambrada de púas, sostenida con maderos carcomidos, rodea y resguarda aquel panteón, como intentando contener el perímetro, impidiendo la entrada de los vivos. Sin embargo, aquel resguardo erguido por pobladores tenía otra finalidad, pues existe una maldición pavorosa que guarda aquel panteón que alguna vez fue un lugar sagrado, pero que se transformó en tierras malditas. Los que aún quedan con vida en estas tierras agrestes y olvidadas, casi extintas en los actuales mapas, no se atreverían en ninguna circunstancia poner un pie sobre ellas. Teóricamente podríamos decir que si hay algún panteón donde sus muertos descansan en paz, es sin duda alguna este. Nadie los visita e irrumpe en su descanso eterno. Es como si nadie los recordase ni perturbase su paz con aquellas visitas de sus deudos, derramando lágrimas, hablándoles o dirigiéndoles plegarias a sus almas. Aquello, como dije, es solo teoría o más bien una utopía, pues la historia que se cuenta sobre el abandono del Camposanto habla de cosas pavorosas. Se cuenta que aquí los muertos no descansan y que se levantan como almas en pena angustiadas, desorientadas y perdidas, sin tener certeza del porqué de la irrupción a su descanso, obligados al caer el ocaso a remover sus sepulturas escarbando la tierra podrida y putrefacta noche tras noche, sin ningún fin y sin ningún sentido, como cuerpos malditos. Se dice que el panteón se transformó en el mismísimo infierno. Se estarán preguntando qué pudo perturbar a los muertos de tal manera y, por otro lado, ahuyentar a los vivos pavorosamente de Tierra Santa, desamparando para siempre a los suyos y nunca llevar un ramo de flores a su tumba. Lo mismo me preguntaba tembloroso, víctima de un miedo inmensurable que me invadía a cada minuto que aquel anciano de barba frondosa y blanquecina avanzaba en este espeluznante relato, en donde solo aquellos segundos en que empinaba su jarra para beber cerveza parecían aliviarme y quitar la tensión. Aquel lugar es de Satanás, me confesó con total certeza y mirándome a los ojos mientras limpiaba su barba húmeda de cebada. Aquel pedazo de tierra le pertenece, como también las pobres almas sepultadas en ella. Aquella tierra está maldita, y de paso todo este pueblo. Todos ya le pertenecemos a él por intentar engañarlo. Tragué saliva y miré las escasas caras avejentadas a mi alrededor. Sentía sus miradas furtivas. En mi vida muchas historias y leyendas han llegado a mis oídos, pero ninguna como esta. Llegar a este pueblo sombrío fue extraño, pues estaba lejos de todo, y a sus habitantes se les notaba en el rostro que cargaban con aquella horrible maldición de la cual hablaba el barbudo, totalmente carentes de empatía e indiferentes incluso entre sí. Aún no tengo claridad cómo di con este extraño y siniestro pueblo. Solo recuerdo que el GPS me direccionó por aquel camino extenso de terracería, siguiendo la ruta a un hostal más próximo para pasar la noche, pues el cansancio era tal que me impedía la conducción segura. Aquí estaba, sentado en un bar con unas cuantas habitaciones, lo que se alejaba completamente de mis ideas acerca de un hostal, bebiendo una jarra de cerveza junto a un anciano quien me relataba una de las historias más siniestras y aterradoras que mis oídos han escuchado. Todo por preguntar por aquel misterioso, abandonado y espeluznante panteón con el que me crucé en el camino. El barbudo anciano acabó su jarra, pidió otra y luego prosiguió. Aquella maldición tocó estas tierras y a su gente cuando murió Jacinto. Fue él quien causó el horror de este pueblo por haberle vendido su alma al diablo y no pagar su deuda al momento de su muerte.
De la noche a la mañana, Jacinto pasó de no tener dónde caerse muerto a ser un hombre lleno de riquezas y buen pasar. Sus campos pronto fueron los más fértiles del sector y la abundancia llegó a su familia. Tuvo 3 mujeres e hijos por montones que pronto también le dieron un sinnúmero de nietos. El anciano acarició su barba con una mirada taciturna. Luego se tomó la cabeza con ambas manos. Solo tenía que ser enterrado, Dios mío. Su relato prosiguió, enterándome que aquel pacto con Satanás terminaba con la vida de Jacinto y su cuerpo sepultado, entregando su alma al diablo. Pero no ocurrió así. En un acto de avaricia, y estando su familia al parecer en conocimiento de la transacción con el maligno, exigió con anticipación no ser enterrado, teniendo la certeza de que podría engañar al diablo y no entrar al infierno. Fue así como su cuerpo, luego de su muerte natural, fue incinerado, sin tocar la tierra, y sus cenizas trasladadas al mar donde fueron lanzadas desde una barcaza. El pacto había sido incumplido. Fue entonces cuando el mismísimo Satanás pisó estas tierras en busca del alma de Jacinto. Al principio sus apariciones fueron vistas por muchos, descrito como un hombre alto y elegante, de sombrero y vestiduras negras, poseedor de una piel pálida y casi sin rasgos faciales. Casa por casa aterraba por las noches a sus familias preguntando por Jacinto, en donde las respuestas eran que él había fallecido. Al comienzo solo pensábamos que se trataba de algún familiar o alguien que le debía dinero, pero con el paso de las semanas y al no encontrar respuestas sobre el paradero de Jacinto, aquel hombre mostró su verdadera identidad. La primera familia que se horrorizó fueron los Lara. Fue una noche que vieron con pavor cómo aquel ser ahora tenía la mitad de su cuerpo animal, con horrendas patas de chivo negras, pero pavorosamente seguía trasladándose en 2 de ellas por el pueblo. Fue así como pronto todos entendieron quién era aquel ser que más temprano que tarde dio con la familia de Jacinto. Se dice que todos callaron, solo indicándole que estaba muerto y sepultado en algún lugar, lanzando una horrible maldición sobre ellos. Pronto la búsqueda del alma de Jacinto se trasladó al panteón, donde muchos juran haber visto a Satanás cavar la tierra con sus propias manos, tumba por tumba, buscando el cadáver de Jacinto, removiendo todo el camposanto y jurando que ningún muerto descansaría más en dichas tierras, y lanzando una maldición al pueblo en general. Cualquier cuerpo que toque estas tierras será mía su alma, en vida o en muerte. Esas fueron las palabras del diablo, al verse truncados sus esfuerzos en encontrar el alma de Jacinto. Después de aquello, todo fue maldito para nosotros. La familia de Jacinto cayó en ruinas, y con los años comenzaron a sufrir horrendas enfermedades que los llevaron a una agonía extensa, incluso de años antes de que les llegase la muerte. La fatalidad fue tal que fueron los menores los primeros en partir de este mundo. Afectados de pestes y enfermedades extrañas cayeron uno a uno, causando los horrores más inconmensurables en los vivos. El sufrimiento de aquella familia fue tal que muchos se quitaron la vida. La esposa de Jacinto se ahorcó en su propio cuarto y se cuenta que unos cuantos bebieron veneno. El dolor y sufrimiento fue tal que los obligó a cometer atrocidades que solo ellos conocen y se llevaron a la tumba. Las tierras de Jacinto estaban a unos cientos de metros del pueblo, donde se establecieron desde ese entonces. Se dice que todos sus miembros eran enterrados bajo los cimientos de la casa o en sus alrededores, en un panteón casi familiar. Pero al no ser tierras santas, sus almas comenzaron a deambular, bajando al pueblo por las noches, confundidas, aterrorizadas y llenas de dolor y lamentos, sin saber qué les había sucedido, e incluso sin comprender que estaban ya muertos. La gente no vivía ni dormía con tranquilidad. Sus muertos comenzaron a deambular por las noches, errantes y llenos de desconsuelo. No necesitabas verlos para aterrorizarte.
pues sus lamentos guturales eran tal que se sentían en todo el poblado durante las noches. Desesperados, muchos trataron de darle descanso eterno, organizando visitas con un sacerdote a la hacienda. Cuando cayó el último de la familia y quedó en total abandono. Escalofriantes historias cuentan aquellos que se aventuraron, oficiando misas, responsos y algunos practicando incluso brujerías para acabar con la maldición. Hay quienes aseguran que los cadáveres fueron encontrados putrefactos apilados en las alturas de una granja, pues temían enterrarlos. Así también otros afirman que toda la familia estaba bajo tierra, en tumbas improvisadas, plagadas de cruces, y fue el último en enterrarlos a todos quien se colgó de las vigas. Lo cierto es que nadie tenía el valor para acercarse a la hacienda y a sus tierras. Sin embargo, eran sus muertos los que bajaban al pueblo como almas errantes. Cansados de aquello y desesperados, algunos iban a poner enormes piedras sobre sus tumbas, pensando que esto evitaría que se levantaran por las noches. Desde aquel entonces, ni un solo muerto más fue sepultado en estas tierras. Cuando ocurre, son trasladados al cementerio regional a cientos de kilómetros del pueblo. El camposanto fue abandonado con sus muertos, y solo algunos deudos osan desde las afueras orar por ellos y arrojar flores hacia adentro. Año tras año sigue siendo bendecido por la iglesia, y fue cercado para evitar que alguien pusiera un pie en tierras maldecidas. Si caminas por los alrededores, podrás toparte con improvisadas cruces puestas en las afueras cada cierto metro, como contención, pues también se habla de que los muertos emergen algunas noches. Hoy por hoy no hay certeza si siguen caminando por las noches entre nosotros. Todos prefieren callar por miedo. Solo ten cuidado por dónde caminas, pues con el tiempo aquella alambrada ya no existe en algunos perímetros del panteón. Pero no te tomes todo en serio, dijo aquel anciano, mientras soltaba una carcajada forzada luego de golpearme la espalda. Acabó su cerveza y se paró como si nada para marcharse a casa. Aquella última parte de la historia quedó dando vueltas en mi cabeza mientras entraba al cuarto donde pasaría la noche. Todo esto había comenzado con mis preguntas sobre aquel siniestro y abandonado panteón, pero nunca les conté cómo he dado con él. Casi llegaba al pueblo cuando los deseos incontenibles de orinar me obligaron a orillarme en el camino. Descendí rápidamente y me interné entre los árboles por si algún otro vehículo pasara y me sorprendiera con sus luces en tal acto. Cuando avancé a metros suficientes del camino, desesperadamente desabroché mis pantalones. Placenteramente, a ojos cerrados, vacié mi vejiga. Habiendo terminado, abrí mis ojos dentro de la penumbra y a un par de metros una enorme cruz llamó mi atención. Luego más allá otra, y luego muchas más adornando muchas tumbas. Dios santo, ¿qué es este lugar? Sentado en la cama, quito mis zapatos y al tirarlos al suelo, desprenden suciedad. Los tomo y los observo. Hay lodo en ellos, asqueroso y negro. Tengo miedo, mucho miedo. Estoy empezando a temblar pavorosamente. La tierra que traigo proviene de ese panteón.